Hola amados, que Dios les bendiga. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes por esta vía. Ya llevamos 3 meses aproximadamente hablando sobre fe en Dios y viendo distintas áreas donde podemos ejercitar y debemos ejercitar nuestra fe. En particular, este mes hemos estado hablando del tema de a Dios toda honra. En la primera semana aprendimos que Dios espera honra de nuestra parte. Honrar significa distinguir, mostrar respeto, consideración hacia una persona. Y vimos versículos como Malaquías 1:6 en donde Dios dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? También vimos 1 Samuel 2:30 donde dice: yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, cuando entendemos que Dios espera honra de nuestra parte, eh, pero ¿qué significa esto? Y la verdad es que a lo largo de toda la palabra vemos que Dios desea estar en primer lugar en nuestras vidas. Él nos anhela celosamente, dice Santiago 4:5. Él desea ser nuestro primer amor, dice Apocalipsis 2:4. Y podríamos continuar citando pasajes y pasajes en donde Dios, a través de su palabra, desea estar en un lugar exclusivo dentro de nuestros corazones. Es una relación la que Dios está buscando tener con nosotros. Un día los escribas le preguntaron a Jesús cuál era el primer mandamiento de todos. ¿Ya pensó en esta pregunta? Piense que hay más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento y los escribas le preguntan a Jesús cuál es el más importante, cuál es el primero. Entonces, de seguro si yo les preguntaría a ustedes, por ejemplo, qué es lo más importante que hemos visto durante estos últimos 3 meses, seguramente ustedes no tendrían la respuesta tan rápida y pensarían o meditarían y luego darían una respuesta o tal vez pedirían tiempo para meditar y seguir pensando. Sin embargo, Jesús tenía la respuesta, como decimos nosotros, en la punta de la lengua. Es como esos niños que estudiaron para la prueba y hay preguntas que se saben y están así esperando que les pregunten. Pareciera ser que Jesús estaba esperando que le hicieran esta pregunta, porque ¿cómo poder resumir en un solo mandamiento todos los mandamientos del Antiguo Testamento? ¿Cómo responderlo tan rápido? Jesús no titubeó y sin dudar respondió, y esto lo vemos en Marcos 12:29. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, cuando se le pregunta a Jesús, él dice: el primer y mayor y más importante mandamiento es tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿Qué es esto si no es honra a Dios por sobre todas las cosas? Honrar a Dios es amarlo, es respetarlo, es distinguirlo por sobre cualquier otra cosa, persona o relación. Esto es honra, que Dios esté en primer lugar. Entonces, en este sentido y comprendiendo que honra a Dios es ponerlo en primer lugar, hemos avanzado hacia el texto de Proverbios 3:9 al 10, donde dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entendimos que este verso nos insta a honrar a Dios a través de nuestros bienes. Este acto de honra trae bendición, pero las bendiciones son las consecuencias. Es posible ofrendar a Dios sin honrarlo. Y el versículo de Proverbios nos insta a honrar a Dios a través de nuestras ofrendas. Cuando alguien busca solamente las bendiciones prometidas en este versículo, la persona deja de honrar a Dios, sino que simplemente comienza a entregar una ofrenda. ¿Hay bendición en dar? Por supuesto, pero hay una categoría superior que es la de honrar. Y la verdad, lo que Dios está buscando es honra. No está buscando ni nuestros bienes ni las ofrendas. Hoy vamos a hablar de diezmo. Es un tema que es muy preguntado y a veces algunos intentan llevarlo al terreno de lo controversial.
Sin embargo, cuando comprendemos el principio de honra a Dios, todo resulta mucho más sencillo de comprender. ¿Está vigente el diezmo? ¿Debe un cristiano diezmar? Bueno, de eso se trata el tema de hoy, así que vamos con el tema de hoy. Que el Señor les bendiga. En términos generales, cuando hablamos de diezmar, nos referimos a la décima parte, al 10% de los ingresos que una persona dedica a Dios. Con claridad podemos identificar al menos tres periodos en donde la palabra menciona la práctica del diezmo. Número uno, el diezmo en los tiempos de los patriarcas. Número dos, el diezmo en la ley mosaica. Y número tres, el diezmo actualmente en el Nuevo Testamento. Ahora bien, el debate sobre el diezmo radica en que si este es obligatorio actualmente o no, y si bien intentaremos responder este tema a la luz de la palabra, me parece necesario que nos preguntemos ¿por qué es tan controversial este tema? ¿Por qué genera tanto debate? Y sin querer tratar de ser dogmático o tener una postura muy radical, quiero dar mi opinión del por qué creo que este tema es tan controversial en medio del cristianismo. Bien, es claro que hoy no estamos bajo la ley de Moisés, por lo que el diezmo en los términos de el tiempo de la ley mosaica ya no es aplicable. Esta es nuestra postura como iglesia y no tenemos duda al respecto. Ahora, si es tan claro, ¿por qué es tan controversial? Y aquí va mi opinión. Pienso que el tema es controversial porque muchas veces se ha predicado o se ha enseñado del diezmo tomando pasajes del tiempo de la ley mosaica para persuadir a las personas a que diezmen, indicándoles que si no lo hacen sufrirán las consecuencias que establece la ley. El error de esto es que ya no estamos bajo la ley, entonces la pregunta sería ¿por qué se enseña de esta manera? Y aquí creo que pueden haber dos razones por las que alguien podría enseñar erradamente de esta forma. Número uno, yo diría puede ser por ignorancia o por desconocimiento, o bien por manipulación para conseguir que las personas den más dinero para un ministerio específico. Entonces, sea que alguien enseñe que hay una obligación de diezmar o de dar el 10% por ignorancia porque no conoce las escrituras, o por intento de manipular para generar más recursos, en ambos casos hay un error. En caso de ser manipulación, normalmente esta refleja la falta de fe de quien utiliza la palabra para intimidar o para conseguir un mayor sustento. Ahora, luego, hay un segundo grupo de personas que yo diría en reacción al punto anterior, en reacción a una enseñanza incorrecta, eh, ellos intentan, y conociendo un poco más de las escrituras, advierten que el diezmo ya no es obligatorio en los términos del Antiguo Testamento y por lo tanto levantan una bandera de no más diezmos, casi como lo que estamos viendo actualmente como no más AFP. Hay algunos que tienen una bandera de no más diezmo. Y también es importante comprender qué hay detrás de este concepto de no más diezmo, porque me parece que pueden haber dos posiciones también. Por una parte, aquellos que utilizan este conocimiento para justificar una vida en avaricia e intentan autoconvencerse de que es posible vivir una vida cristiana sin tener responsabilidades con la iglesia y sobre todo con quienes trabajan en el servicio del Señor, y eso sería totalmente incorrecto. Pero también creo que están aquellos que con evidencia de un nuevo nacimiento en Cristo comprenden que la gracia no solo nos libra de la ley, sino que establece un estándar mucho más elevado que lo que había en la ley en todo sentido para nuestras vidas, y que comprenden que el 10% podría ser incluso no suficiente, sino que con alegría de corazón y periódicamente podrían estar en condiciones de dar mucho más de el 10%. De hecho, Pablo habla de que las ofrendas deberían ser semanalmente, apartar ofrendas sacrificiales, generosas, proporcionales a la prosperidad recibida en el Señor.
Entonces, la manera en que nosotros ofrendamos, diezmamos o entregamos primicias solo refleja la relación que tenemos con Dios, en qué lugar de nuestras vidas se encuentra Él y esta forma de ofrendar, diezmar o entregar primicias es una evidencia del nuevo nacimiento en un nuevo creyente. Entonces, amados, hoy intentaremos comprender qué es el diezmo y si es aplicable actualmente y cuáles son las características de la contribución u ofrenda que una persona, un nuevo creyente, un cristiano nacido de nuevo debería practicar actualmente. Así que después de esta especie de conclusión anticipada o spoiler de lo que voy a comentar a continuación, vamos a revisar brevemente la historia del diezmo. Primero debemos recordar que la primera mención sobre ofrendas está en Génesis 4:4, en donde Dios se agradó de Abel y su ofrenda y no se agradó de Caín y su ofrenda. Como hemos visto, la diferencia entre ambos radica en que uno ofreció primicias, es decir, puso a Dios en primer lugar, mientras que Caín ofrendó después de un tiempo, al pasar el tiempo, dando la idea de que él disfrutó primero de su cosecha y luego, transcurrido el tiempo, ofrendó a Dios. Llama la atención de que, a pesar de ser una ofrenda voluntaria, Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de Caín, porque la ofrenda de Caín no pasaba de ser una ofrenda, en cambio la ofrenda de Abel era una primicia. Esto es tremendamente importante porque podemos entender en este versículo que lo que Dios acepta no es solamente la ofrenda, sino que Dios acepta o rechaza a la persona con la ofrenda. Dios nunca va a rechazar la ofrenda y aceptar a la persona. Dice que Dios se agradó de Abel y su ofrenda y no se agradó de Caín y su ofrenda. Nuestra ofrenda refleja lo que está en nuestro corazón y por lo tanto Dios nos acepta a nosotros o se alegra de nuestro corazón y de nuestra ofrenda. Bien, luego tenemos el caso de Abraham. En tiempos antiguos, Abraham fue el primer ejemplo registrado que ofreció sus diezmos cuando honró de esa manera a Melquisedec, sacerdote de Dios. Y esto lo podemos ver en Génesis 14, del 18 al 20. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Posteriormente, al igual que su abuelo, Jacob voluntariamente ofreció o se comprometió o hizo votos de dar la 10ª parte de todo aquello que Dios le hubiere dado o que le daría. Sin embargo, fue más una transacción comercial porque lo hizo en gratitud a las promesas de Dios, quien le daría alimento, vestido y protección. Y eso lo podemos ver en Génesis 28, del 20 al 22. Entonces vemos cómo estos dos patriarcas voluntariamente ofrecieron diezmos tanto a Melquisedec como al Señor. Y debemos recordar que Melquisedec es una figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es importante recordar y tener presente que tanto en el caso de Abraham como en el caso de Jacob, no tenían la obligación de diezmar. Tampoco existía la necesidad de dar diezmo para el sustento de alguien. Recordemos que Melquisedec era rey de Salem y no necesitaba ser mantenido. El diezmo de Abraham, al igual que el de Jacob, su nieto, no surgió de la necesidad, sino que surgió de la expresión de honra, una expresión libre y espontánea de adoración, de gratitud, de dependencia por la prosperidad y por la provisión que Dios había dado o había prometido dar. Fue una manifestación de fe, gratitud y dependencia. Luego de eso llegamos al periodo del pacto de Moisés, el pacto mosaico. Bajo el pacto mosaico el diezmo fue una obligación.
era una especie de tributo, de impuesto. Dios enseñó a su pueblo a dar el diezmo de las ganancias, inclusive la tribu sacerdotal, es decir, los levitas que vivían de los diezmos, se les enseñó a dar el diezmo del diezmo, y eso lo vemos en Números 18:26 y en Nehemías 10:38. En general, la enseñanza fue: el diezmo es de Jehová. Eso lo vemos en Levíticos 27:30. Malaquías aún acusó de robar el diezmo a aquellos que no lo daban. Es decir, no dar o retener el diezmo que es de Jehová era considerado por Dios mismo un robo. Era un robo porque el diezmo le pertenecía a él. En este sentido, los diezmos eran santos, eran de Dios. Fue él quien determinó el uso dándolo a los levitas, y él era de hecho la herencia de los levitas. Y en función de esto, él estableció el diezmo por causa del servicio que ellos prestaban, el servicio sacerdotal. Y como resultado, bueno, Dios prosperó al pueblo y estableció que los levitas no tendrían parte en las tierras porque Él le daría los diezmos a los sacerdotes. Es decir, el destino de los diezmos era exclusivamente para los levitas. Esta práctica a veces decaía, al igual que en la actualidad. A veces las personas dejaban de practicarlo y, como veíamos o mencionaba en Malaquías, Dios amonestó al pueblo de Israel por dejar esta práctica de lado. Y cuando Dios los amonestaba, exclusivamente mencionando que ellos le estaban robando, el pueblo reaccionaba y volvía a diezmar. Bueno, un poco menos popular es que en realidad habían al menos dos tipos de diezmos, y la contribución del pueblo en realidad no era del 10% y era más cercana al 20% o un poquito más. Nosotros estamos acostumbrados, pensamos que el diezmo solamente era el 10%, pero en realidad esta práctica podía superar de manera importante el 20%. Entonces, si bien es cierto que el diezmo era una especie de impuesto bajo un gobierno teocrático, también es cierto que no se puede comparar a los impuestos que nosotros tenemos actualmente. El impuesto que te rebajan en la liquidación de sueldos, o el impuesto que se paga anualmente en la declaración anual de impuesto a la renta. Ya que el diezmar traía consigo bendiciones y promesas de Dios en cuanto a la provisión y la prosperidad. Pero por otro lado, el no diezmar también traía consigo maldiciones, tal como lo describe Malaquías. Entonces, hasta aquí, hermanos, vemos que la acción de diezmar a Dios está registrada en la Biblia antes de ser un mandamiento, antes de ser obligatorio o ser una obligación, y nace como expresión de gratitud, de honra, de fe y de dependencia de Dios. Luego, bajo el gobierno teocrático, se establece el diezmo como una especie de tributo obligatorio con el objetivo de sustentar a los levitas, que eran los sacerdotes que vivían exclusivamente de los diezmos. Entonces, a continuación, lo que vamos a ver es qué es lo que ocurrió en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, y qué es lo que ocurre actualmente. Pero antes de avanzar, quiero que se tomen algunos minutos para compartir la siguiente pregunta en el grupo. Y tal como ven en pantalla, sería, con todo lo que hemos estudiado durante este mes, ¿logra usted visualizar la relación que existe entre honra a Dios, ofrendas, primicias y diezmos en el Antiguo Testamento? ¿Logra identificar alguna relación entre honra y estas maneras de ofrendar a Dios? Y por otra parte, ¿cómo relaciona estos conceptos de ofrenda, primicia y diezmos con la fe? Bien, compartan, tienen 5 minutos para compartir en grupos pequeños.
Espero que haya sido un tiempo de bendición y sin duda este es un tema súper interesante y revelador respecto de nuestra relación con Dios. Porque aunque suene majadero, Dios no está detrás de nuestros bienes. Él en realidad desea tener una relación profunda con nosotros, en donde Él tenga el primer lugar, la primera posición en nuestras vidas. Veamos ahora entonces la práctica del diezmo en el Nuevo Testamento. Y bueno, si bien existe un relativo silencio en cuanto a la enseñanza del diezmo en el Nuevo Testamento, es justo mencionar lo siguiente. Jesús nunca fue acusado de no diezmar. Jesús no enseñó contra el diezmo, pero tampoco enseñó a favor de continuar la práctica, a pesar de que se mantenía la práctica del diezmo en el tiempo de Jesús. De hecho, Jesús criticó a los fariseos. En Lucas 11:42, Él le dijo más, hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Entonces, si bien este texto no constituye una enseñanza sobre el tema, ya que es una reprensión a los fariseos por ser extremadamente exigentes y legalistas en la entrega de los diezmos, y también negligentes en el cumplimiento de los principios más importantes de la ley, que son la justicia, la fe y la misericordia. Bueno, pero también es cierto que Jesús no les condena por diezmar, sino más bien por dejar lo esencial. Y finaliza motivándolos a no pasar por alto la justicia y el amor de Dios sin dejar de diezmar. ¿Qué pasa con los apóstoles? Los apóstoles nunca enseñaron sobre los diezmos, sin embargo, sí mencionaron sobre la responsabilidad que le cae a la iglesia, sobre el cuidado y sustento de aquellos que viven exclusivamente para la obra y sobre el socorro a los necesitados. En este sentido, en el Nuevo Testamento vemos con claridad cómo debe ser la ofrenda y la contribución de la iglesia. Debe ser una práctica voluntaria. De hecho, una práctica voluntaria de la iglesia primitiva era que los nuevos cristianos no daban el 10, daban casi el 100%, sino el 100%. Repartían para los necesitados. Eso lo vemos en Hechos 2, 43 al 47. No había necesidad en la iglesia porque tenían todo en común. Lo menciona Hechos 4, 32 al 37. Algunas de las características de las ofrendas que Pablo mencionaba las podemos encontrar en 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Y Pablo indica que la ofrenda debe ser sacrificial en 2 de Corintios 8, 3. Esto implica que la ofrenda debe implicar un sacrificio. De ahí uno puede decir, lo que yo doy de ofrenda, ¿es una ofrenda sacrificial o simplemente es una ofrenda? 2 Corintios 8, 20 y 9 del 5 al 6, Pablo dice que la ofrenda debe ser generosa. Por lo tanto, ya llevamos dos conceptos importantes. Por una parte, sacrificial, por otra parte, generosa. Dice también Pablo que la ofrenda debe ser designada en el corazón, no con tristeza ni por necesidad. No con tristeza porque a veces damos y nos sentimos tristes. Si usted va a dar algo, va a ofrendar con tristeza, o mejor reflexione sobre su corazón primero antes de entregarle una ofrenda a Dios, porque lo que Dios espera en realidad es honra de un corazón contento. Segundo, Pablo dice, no debe ser por necesidad. Está bien que a veces nosotros hacemos campañas y decimos, hermanos, hay que comprar tal cosa o hay que ayudar a tal hermano. Eso es dar por necesidad. ¿Debemos dar por necesidad? Por supuesto, porque debemos suplir las necesidades los unos a los otros. Ahora, que la ofrenda no sea exclusivamente por necesidad. Por otra parte, Pablo en 1 Corintios 16, del 1 al 4, da instrucciones o menciona que había dado instrucciones a la iglesia en Galacia y también le instruye a la iglesia en Corinto a apartar algo cada día, cada primer día de la semana. Que aparten según lo que hayan prosperado. Es decir, en la primera parte decimos, cuando Pablo dice aparten el primer día de cada semana, que el primer día es el domingo,
vemos el principio de las primicias, es decir, el primer día de la semana aparta algo para el Señor. ¿Y cuánto? ¿Y de qué monto? Bueno, según haya sido prosperado. Luego, en 1 Timoteo 5, 17 al 18, podemos ver que la iglesia tiene responsabilidades con quienes trabajan en el servicio. Quienes están trabajando tiempo integral, ellos reciben de nuestra contribución, y nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia con todos aquellos que viven de la obra. Eh, pero también no todo es obligaciones, sino que también hay algunas promesas que son establecidas en el Nuevo Testamento. Y una de ellas es que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará o cosechará. Eso lo vemos en 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:7 dice que Dios ama al dador alegre. Y también menciona que el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, como conclusión del Nuevo Testamento podemos decir lo siguiente. El diezmo tuvo su origen en honra y gratitud. Hablamos de los patriarcas, principalmente en Abraham y Jacob. Fue practicado antes de la ley, es decir, nació de no nació de un mandato, no nació de una obligación, sino que nació de un corazón agradecido y para honrar a Dios. El origen del diezmo como mandato, ya en la parte de la ley mosaica, fue establecido para suplir la necesidad y particularmente la herencia de los levitas, que eran los sacerdotes que vivían 100% para el sacerdocio. Y también debemos comprender que el diezmo no solamente era el 10%, sino que podía sobrepasar de manera importante el 20%. También entendemos que la nueva alianza, el nuevo pacto, es superior en todo a la vieja alianza. En la nueva alianza Jesús no rechazó la práctica del diezmo, exhortó a no descuidar el amor y la justicia sin dejar esta práctica. Y en el Nuevo Testamento se habla claramente sobre la necesidad del sustento de los obreros que están a tiempo integral. Podemos decir que una evidencia de un nuevo nacimiento y de la relación con Dios es la forma en que el cristiano honra a Dios por medio de sus bienes voluntariamente y ofrece una ofrenda sacrificial, generosa, proporcional a cómo ha sido prosperada, la define en su corazón con alegría, gratitud, no con tristeza ni por necesidad. En la práctica, y de hecho el libro de los Hebreos lo menciona, quienes reciben las ofrendas, los diezmos y las primicias, son hombres, son personas de carne y hueso. Nosotros lo entregamos en el culto y en realidad eso es administrada por hombres. Por eso es que se requiere fe para honrar a Dios, como lo hizo la viuda pobre, como lo hacía la iglesia primitiva, que vendía prácticamente todo y entregaba a los pies de los apóstoles para que lo administrasen. Como comunidad cristiana nosotros entendemos que este tiempo es el tiempo del nuevo pacto. Todo cuanto tenemos es del Señor. Somos simples administradores o mayordomos de lo que le corresponde a Él. En base al principio de honra y las características de la ofrenda descrita por Pablo, generosa, sacrificial, proporcional, nos parece armónico con las Escrituras que aquellos que voluntariamente defienden un porcentaje o definen un porcentaje de sus ingresos para honrar a Dios con sus bienes, es correcto. Sobre el monto del porcentaje, bueno, creemos que ha de ser definido en cada corazón, pero considerando los mismos conceptos de generosidad y sacrificio, creemos que un 10% es una buena base de contribución. En este sentido, hermanos, y para efectos administrativos, los diezmos que se recogen en medio de la iglesia, nosotros los destinamos para honrar a quienes trabajan íntegramente en el ministerio. Y las ofrendas y primicias son destinadas a cubrir gastos de tipo general, ya sea de mantenimiento de la iglesia, proyectos especiales como podrían ser arriendos, compras de equipo, construcciones o reparaciones.
Y yo diría que agradecemos a Dios por todos aquellos discípulos que con un corazón de verdad agradecidos y comprometidos con Él, contribuyen tal como Pablo instruyó, de manera sacrificial, generosa, en proporción a cómo han sido prosperados y poniendo siempre en primer lugar a Dios. Entonces, amados, la verdad no tenemos ninguna duda de que Dios continuará dando semilla al que siembra, pan al que come, y que el que siembra generosamente, generosamente segará. Así que, ¿qué les parece si podemos orar? Padre, yo te doy muchas gracias por este tiempo, te doy gracias porque tú nos has dado la posibilidad durante todo este mes de estudiar tu palabra, estudiar la importancia de poder honrarte a través de nuestros bienes, Señor. Te pido, Señor, que todo lo estudiado durante este mes pueda quedar en nuestros corazones, Señor, y que no nos mecanicemos ni caigamos en simplemente ofrendar de manera automática sin que nuestra ofrenda, diezmo o primicia, sea una expresión de amor, de gratitud, de honra, de fe. Ayúdanos, Señor, a vivir como vivió la iglesia primitiva, a ponerte en primer lugar como lo hizo la viuda pobre, que entregó todo su sustento con el único objetivo de agradarte y de honrarte. Saca de nosotros, Señor, todo tipo de avaricia, todo tipo, Señor, de amor por el dinero, porque sabemos que el amor al dinero es el principio de todos los males. Eh, Danos un corazón generoso, un corazón dadivoso, preocupado por nuestros hermanos, Señor. Y te pido, Señor, que tú bendigas a aquellos que con un corazón agradecido desean honrarte y ponerte en primer lugar de sus vidas. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre. Amén. Amados, tenemos una pregunta y la pregunta es la siguiente. Bueno, Pablo instruye que la ofrenda debería ser proporcional según has prosperado. Matemáticamente hablando, no hay ningún método más proporcional que un porcentaje. Entonces, pensando en esto, ¿qué porcentaje de sus ingresos le parece que cumpliría con las características que menciona Pablo para que sea una ofrenda sacrificial, generosa, proporcional a cómo se ha prosperado? Bueno, compartan y que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.